nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Pentecostés, pero como el viernes pasado fue la fiesta del Sagrado Corazón y no hubo sermón por la poca concurrencia, conviene recordar la importancia del Sagrado Corazón y que no quede como una devoción afectiva, sentimental y de puro pañuelo de lágrimas. Sí, claro que hay que tener lágrimas por el arrepentimiento, pero la piedad no es el sentimiento. La piedad tiene que ser la prontitud para con Dios, nuestra devoción y entrega hacia Él y adhesión, y con la doctrina que la sustenta. Y sin la doctrina que sustenta lo que significa el Sagrado Corazón, se torna, perdónenme la grosería, pero en una pura babosería. Y eso no puede ser. El Sagrado Corazón es la expresión del amor de nuestro Señor. Y expresión del amor, primeramente del amor que nos viene a transmitir, del amor que se prodiga en Dios, en la Santísima Trinidad, que por eso ese amor quiere salir fuera y hace su plan desde toda eternidad escondido en Dios, no para crear, sino para comunicar la divinidad a algo fuera de Dios y por ende criatura. Y por eso crear, que es muy distinto. Hemos estado mirando teológicamente al revés las cosas. Y ya lo he dicho, el amor no se da sino entre cosas iguales, o se ama algo superior, pero no se ama lo inferior. No es suficiente que el bien se difunda de sí para que eso justifique de algún modo teológicamente la creación. La creación por la creación de difundir la bondad de Dios. Es para difundir la divinidad de Dios, que es muy distinto. Y por eso el decreto de la encarnación. Y en un hombre, y entonces por eso también conjuntamente la maternidad de la Virgen. Y por eso crea a Adán y hace todo el cosmos e incluso los ángeles. Para comunicar ese amor. Y así que gocemos eternamente de ese amor que se prodiga en Dios, que es la eternidad. Que esto no se haya visto o no lo hayan querido ver o se dejó de ver por el cambio exegético, perdónenme, racionalista, y alegorista al ponerle 1000 sentidos a las Escrituras, dejando la exégesis primigenia, primitiva de los primeros 5 siglos de la Iglesia, que es la literal y el sentido obvio de las palabras, se entiendan o no se entiendan del todo, pero no porque no entendamos cuando leemos al Quijote o una novela o el periódico le vamos a poner
múltiples sentidos. Y si podemos encontrar sentidos espirituales, morales, prácticos, vienen a coadyuvar el sentido primigenio de la verdad que se nos está revelando. Entonces así difunde Dios el reino de amor fuera de sí. Con la creación para la encarnación del Verbo. Y nos dejamos de tragar el cuento de que Adán, el hombre, es el rey de la creación o de esta tierra. No, Señor, es Jesucristo. Y es su reino como hombre, porque como Dios siempre es rey. Porque se encarnó en esta tierra. Su reino es terrestre, terrícola, no es extraterrestre. Para que nos entendamos. Allá los que crean en los extraterrestres. Se encarnó aquí, se hizo hombre aquí en esta tierra, de las entrañas purísimas de la Virgen, y entonces es rey como hombre porque esa persona es divina. Pero esa naturaleza humana está sustentada en el subsistir de la persona divina, en el ser divino, que es lo que Dios quiso comunicar. Y nos quiere comunicar también la divinidad, pero ya de una forma mucho más inferior o inferior. Porque más inferior está mal dicho, como más mejor. Entonces, y por eso la gracia, como una participación de la naturaleza divina, y el cielo, a gozar de la divinidad, pero siempre de una manera participada, no consubstancial, porque eso solamente es atributo de las personas divinas. Y esa era la máxima comunicación de la divinidad fuera de sí en la encarnación, que es una comunicación consubstancial. En cambio a nosotros nos participa, nos comunica, pero por participación, en un grado que no es pleno ni puede ser pleno, porque solamente Dios es plenitud de ser en su divinidad. Ahora, que esto no sea la exégesis común, corriente, la teología común, prueba de la imbecilidad de los hombres. Perdónenme. Con las escrituras en las manos y no las entendemos. Bueno. Al igual que los judíos. Mucha palabra de Dios sin contenido. Diluida, perdida, por el motivo que sea, con culpa o sin culpa. Y por eso el Sagrado Corazón viene a culminarnos ese amor, que es el que nuestro Señor nos viene a revelar, y que está en los capítulos de San Juan 14, 15, 16 y 17, el largo discurso de despedida que culmina con la oración sacerdotal íntima con el Padre. ¿Y qué nos dice allí? Que Él viene de Dios, que Él es Dios. Que el que lo vea a Él, vea al Padre, que Él es uno con el Padre.
es consubstancial, por ende. Y nos vienen a manifestar ese amor. Y Cristo entonces es así la revelación del Padre. Y el amor del Padre que nos viene a manifestar. Por eso no hay necesidad de que Él ruegue, porque nuestros padres nos llaman. Pero el que ha creído en Cristo, que ha creído que Él salió de Dios, porque si no, no sería Dios. Y entonces así el que cree en Él es amado del Padre. Y por ende guarda sus mandamientos, su palabra, su testimonio y todo lo que de allí se colige. Y eso es entonces el amor. ¿Y quién más que San Juan Evangelista, que es el primer discípulo del Sagrado Corazón, que tuvo el privilegio de recostarse sobre ese santo pecho? Y digo primer discípulo sin contar a la Virgen, porque bueno, si la contamos a ella, pues ella es la primera. Pero ella es algo más, es que su corazón y el de nuestro Señor están hechas de la misma carne. Porque toda la carne humana de Cristo viene de la Virgen. 100%. No mitad y mitad. Entonces tiene un lugar privilegiado. Entonces, ese es la hondura, la anchura, la profundidad del misterio de Cristo. Y claro que viene a morir, pero ya como segunda intención, al arrebatar Satanás la gloria a Dios, al saber el plan divino, no aceptaba que arrodillarse ante un Dios que tenía una naturaleza asumida, humana, inferior a la angélica, ni tampoco a su madre. De ahí el non serviam, como dicen algunos, no todos, pero algunos padres de la iglesia. Y lamentablemente, porque lo tendrían que haber dicho todos, lo tuvo que haber visto Santo Tomás y no lo vio, ¿qué vamos a hacer? Pero es así, y está en las Escrituras. Y la misma teología. Si el Verbo encarnado fue predestinado desde toda eternidad, fue antes del pecado y antes de la creación misma. Y por eso en Colosenses todo se hizo por Él y para Él. Él es el centro de la creación, el Verbo encarnado. Ese es el misterio escondido en Dios. Y nos participa de ello. Con la gracia y que culmina después con el cielo. Y para que nos demos cuenta, en la encíclica Miserantissimus Redemptor del Sagrado Corazón de Pío XI, en 1928 creo,
dice, es necesario que Cristo reine, cita Corintios, venga a su reino. No lo dice, pero es lo que pedimos en el Padre Nuestro, del cual fue consecuencia feliz que todo el género humano, que por nativo derecho posee Jesucristo, único en quien todas las cosas se restauran. Y asocia el Sagrado Corazón con la encíclica Quas Primas, cuando instituyó la fiesta de Cristo Rey, comienzos tan faustos y agradables. Nos, como ya dijimos en nuestra encíclica Quas Primus, instituimos la fiesta de Cristo Rey y su solemne celebración. Y cuando ya eso hicimos, no solo declaramos el sumo imperio de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y doméstica y sobre cada uno de los hombres, mas también presentimos el júbilo de aquel fautísimo día en que el mundo entero espontáneamente y de buen grado aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. ¿Y esto cuándo va a ser? Porque ahora no es. Hasta el mismo Papa lo dice. Pero espera, ese júbilo es el milenio. Que la monjita argentina, María Laura o de Laura, asociada con el padre Rivas o con el quien que sea, dice estupideces dándosela de doctora. Primero, que las mujeres no son doctoras en la iglesia, aunque le hayan dado ese título a Santa Teresa. No son doctoras. Pero como no hay doctores, hombres, machos, viriles, salen las monjitas imbéciles y se las dan. Y como ya sabemos, Argentina, pues Dios me toma fotos cuando hay relámpagos y centellas. ¿Qué vamos a hacer? Y nadie le tapa la boca, y es tradicionalista, parece ser. No sé qué curita está detrás de ella. Pero bueno, que se afine. Habla de la Suma Teológica. Bueno, si la lee, la felicito. Pero que se calme, que estudie. Que lo que está condenado no es el milenarismo patrístico. Si ella es argentina, que lea a Castellani. Lo condenado es lo de Cerintos, y condenado no por el milenio ni por el reino, sino porque hacía de los bienaventurados que se iban a reproducir. Eso es todo el cuento. Es que ni saben ni entienden, pero el lobo. Espero que la estúpida monja se calle. Y los imbéciles curitas que están detrás, que den la cara, si tienen con qué. Entonces está claro ese júbilo que presiente de que todo el universo se va a someter a Cristo Rey. Pero de eso ni nos enteramos. Y en la Quas Prima, de la que hace alusión, relacionando el Sagrado Corazón con Cristo Rey. Además de decir que es llamar a Jesucristo en sentido metafórico, y así se dice que reina en las inteligencias, en las voluntades. Finalmente se dice que reina en los corazones, en el mismo sentido. Es evidente que también en sentido propio, y no solamente metafórico, alegórico o espiritual,
sino propio y estricto. Lo otro es lato, acomodado. Le pertenece a Jesucristo como hombre el título de potestad de rey. Pues solo en cuanto hombre se dice que él recibió del Padre la potestad, el reino y el honor. Porque como verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica al Padre, no puede menos que tener común con él lo que es propio de la divinidad. ¿Está claro? Entonces, negarle a Cristo el imperio y el reino sin súbditos, es lo mismo que decir que el rey reina pero no gobierna. Diluyen, niegan a Cristo y se hacen anticristos. Porque ¿qué es el anticristo sino lo que solve Jesús? Lo que diluye a Jesús, nos dice San Juan. Y esto es diluir a Jesús. Negarle el reino terrestre, terrícola. Porque en esta tierra fue que se encarnó, como lo dice la misma encíclica al final. Y también un poco al principio, pero me lo salté porque no quería leer tanto, pero bueno. Haciendo alusión a Nicea, la encíclica Quas Primas, dice: cuando en aquel sagrado concilio definió y proclamó como dogma de la fe católica la consubstancialidad del Hijo unigénito con el Padre, además de que al incluir las palabras cuyo reino no tendrá fin en su símbolo o fórmula de fe, promulga la real dignidad de Jesucristo. ¿De quién? De Cristo Rey. ¿Está claro? Y al final también lo repite. O hacia el final, a ver si lo encuentro. Y vuelve y dice: hemos conmemorado la vindicación del dogma de la consubstancialidad del Verbo encarnado con el Padre, sobre la cual se apoya como en su propio fundamento la soberanía del mismo Cristo sobre todos los pueblos. Sobre todos los pueblos y naciones y la tierra. Pues bien, con esto ya queda de sobra, pero es que encima están las escrituras. La misma encíclica nos trae aquí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, el que por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte santo de Sión, y recibirá las gentes en herencia y en posesión los confines de la tierra. O el Salmo 44, el cetro de su reino es cetro de rectitud. Y no leo todo el Salmo, porque... Y otro Salmo, el 71, dominará de un mar a otro y desde uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. ¿Eso es en el cielo? En Isaías, los profetas, se sentará sobre el solio de David y poseerá su reino. En el cielo no hay solio de David. El solio de David es aquí en la tierra. En Jeremías, cual hijo de David reinará como rey y será sabio y juzgará en la tierra. O Daniel y todos los pueblos, tribus y lenguas le servirán. Entonces,
Está en las Escrituras, está en los profetas, está en los Salmos, en el Nuevo Testamento, y esto es la encíclica. Lo que pasa es que la encíclica no afianza con contundencia lo que yo hago, y queda diluida por la verborrea literaria del Papa de turno, o el que le hace la encíclica, o el que le ayuda del literato, y todo queda ahí diseminado. Se podría haber hecho más corta la encíclica y más persuasiva, clara, didáctica y pedagógica. Pero como hay que hablar, y terminan borrando con el codo lo que escriben con la mano. De babosos. Así es. Porque estas cosas hay que predicarlas con contundencia y claridad para que la gente se entere. Y así en San Lucas. Dios había de dar el trono de David su padre y que reinaría eternamente en la casa de Jacob, sin que su reino tuviera jamás fin. No tendrá fin. Pero el milenio se acabará, sí, como milenio terrestre. Pero el reino seguirá sin tener fin cuando el Hijo lo entrega al Padre. Aunque sea el cielo la misma tierra, renovada por segunda vez. O donde sea. Pero algunos santos padres así también lo conciben. Porque en alguna parte van a tener los resucitados de carne y hueso una pista de aterrizaje. ¿Será un exoplaneta, Marte o la Cochinchina? Lo más lógico que sea en esta Tierra. Y no la estrella de Venus o el planeta que fuera. Pero bueno, eso es otro tema. San Juan. Siempre y en toda ocasión oportuna se atribuyó el título de rey y públicamente confirmó que es rey y solemnemente declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Oh Corintios, menester es que reine Cristo hasta el fin de los siglos, ponga bajo los pies del trono de Dios a todos sus enemigos. Entonces, ¿está o no está? Que Santo Tomás no lo vio, y bueno, Santo Tomás no es Dios. Era un gran teólogo, pero como exégeta, ya quizás no tanto. Porque esto que no lo vio él, sí lo vio Fray Luis de León. Y lo veo yo, que no soy, sino ni le llego a los tobillos de los pies a Santo Tomás. Entonces, y esto lo dice la encíclica, Quas Prima. Entonces, está claro. Entonces, cuando vienen a hablar en contra del milenarismo, es porque son unos puros imbéciles ignorantes. Porque está bueno, hay que distinguir el milenarismo patrístico del milenarismo corrompido, judaizante o judaico, carnal de Cerintio. Y todo lo que de allí, más o menos, se derive en una línea media. Como puede ser un milenarismo mitigado. No es eso. Pues bien, entonces así, el Sagrado Corazón viene a compendiar, dicho por el mismo Papa, que asocia a Cristo Rey y el Sagrado Corazón.
El mismo Papa Pío XI, que hace la fiesta de Cristo Rey en el 1925 y después la fiesta del Sagrado Corazón en el 28. Entonces, ¿qué? ¿Eso no vale? Porque lo diga yo. Porque a mucha gente no le agrada lo que yo digo, pero lo digo porque sé más que tú, bruto, que podrías aprender y tener la humildad, pero no quieres. Pues friégate por tu supina ignorancia, imbécil. Porque la verdad hay que aceptarla, diga quien la diga. Pero como andamos con prejuicios y telarañas mentales de la propia estupidez en su orgullo ignorante, es que se rechaza la verdad. Cuando no es por un secreto odio satánico a la verdad pura y dura, que es el caso de los fariseos y de los demoníacos. Así de claro. De los que odian la verdad, no toleran la verdad, no quieren el bien, ni por ende ni la justicia ni la paz. Así de claro. Y por eso solamente la paz es en Cristo, porque Él es la verdad pura y dura. Y no en las falsas religiones, ni en la libertad religiosa, ni de la expresión de la estupidez humana. Así de claro. Entonces, que el Sagrado Corazón, que es como decir la cara de la misma moneda, que por el otro lado tiene el Inmaculado Corazón de María, los sagrados corazones de Jesús y María. Y es el reino de amor que nos prodiga, de la Trinidad trasladado a esta tierra. Y para eso nos crea, para participarnos ese amor y hacernos eternamente beatos en el cielo, viviendo en ese amor de Dios intratrinitario y en su conocimiento, porque donde no hay conocimiento no puede haber amor. Entonces, que de algo sirva esto para ver si nos centramos, y el que quiera discutir, que venga, que aquí lo despacharemos. Pero el que busca la verdad, la encuentra. Y si ya es porque no quiere. Y ya pues, el rechazo del amor divino es el infierno. No hay nada más. Entonces, que la Santísima Virgen María, que meditaba estas cosas en su corazón, nos ayude a que nosotros también así lo hagamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.